La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, Resistencia. Soy Nuri de la Retaguardia y soy mecenas porque escuchándoos permitís que no se me olviden las cosas realmente importantes de la vida. Pero además de verdad, los refugiados, la pobreza, el hambre, el desastre del medio ambiente, todo eso que a lo mejor en mi vida lo tenía bastante aparcado, bueno, habéis encendido la chispa. Muchísimas gracias. ¿Vale? Un besito a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. La nostra intenció és demanar a la Junta Electoral que garanteixi les condicions per les quals jo pugui fer campanya amb normalitat, sense estar impedit a casa nostra, que és on hauria de ser en aquests moments. ¿A usted le parece inconstitucional el 155? No, el 155 no es inconstitucional porque está en la Constitución. O sea, ya sería... ¿Qué le parece inconstitucional la aplicación de este 155? No, pero quiero decir, la aplicación, cómo se ha hecho del 155, con atribuciones, que en el mismo debate, cuando se aprobó ese 155, se dijo explícitamente o se votó en contra de que se pudieran dar, por ejemplo, la convocatoria de elecciones desde el Gobierno Central. ¿Eso lo consideran inconstitucional? Bueno, yo creo, consideramos que es inconstitucional suspender, o sea, apropiarse de toda una serie de atribuciones como esta por parte del Gobierno Central. Cada uno es libre de hacer lo que estime oportuno y conveniente, pero debo recordar que el artículo 155 de la Constitución es un artículo absolutamente democrático, está en nuestra Constitución, ha sido aprobado por la inmensa mayoría de los españoles cuando aprobamos nuestra Constitución, es un artículo que está en la práctica totalidad de las constituciones de toda Europa y es un artículo que solamente se aplica en situaciones excepcionales. Es que si el Partido Socialista ha apoyado en los términos en los que lo ha hecho la aplicación del artículo 155, lo ha hecho desde el convencimiento pleno de que lo que se ha hecho responde al artículo 155 que está comprendido dentro de la Constitución. Y parece ser que sí, pero salgan en pocas horas o tarde más, eso no quita la gran vergüenza y la gran injusticia de haber encarcelado a los representantes legítimos del pueblo de Cataluña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Resistencia. Desde Malawi con muchísimo amor. Quiero felicitar a Letra Escarlata por su cumpleaños y agradecer a la vida habérmela encontrado en el camino. Gracias a ti, Fernando, y a todos los que forman parte de la Resistencia. Abrazos africanos. Hola, Resistencia, soy Carmen Quintana. Un abrazo, besos, chuchones y de todos a mi amiga, compañera y maestra Letra Escarlata, porque hoy es su cumpleaños, porque se merece lo mejor, porque es una persona extraordinaria y porque siempre, siempre, siempre daré gracias a la vida por este regalo que me ha hecho de poderte conocer, y gracias también a Fernando por haberlo hecho posible a través de La Cafetera. Un beso grande. ¡Ay, la familia de La Cafetera, la familia de la Resistencia, cada vez más grande! Y va pasando el tiempo y vamos cumpliendo años. Letra Escarlata, feliz cumpleaños. Bueno, un saludo muy especial, muchísimas gracias por siempre, por vuestra generosidad, por vuestro cariño y por formar esta gran familia que se ha ido formando poco a poco alrededor de este programa. Bueno, un beso muy especial para ti, que pases un buen día, que pases un día muy,
muy divertido y que lo disfrutes mucho. Hola, muy buenos días, bienvenidas a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que tratamos entre todas de analizar qué es lo que le está ocurriendo a esta sociedad tan cambiante, tan inquietante, tan interesante. Y hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos, por una parte, que despejar el asunto informativo, las portadas de los periódicos, ver un poco cuál es el tratamiento informativo que dan hoy los medios de comunicación. Y también tenemos que... Hoy es viernes, día de Videoforum. Y los viernes sabéis que analizamos una película. La película elegida hoy precisamente para analizar, para ser analizada, es un ejercicio, un gran ejercicio colectivo entre las oyentes y los oyentes de este programa, y esa película elegida ha sido Sufragistas, una película fantástica que retrata un momento concreto de la historia del Reino Unido alrededor de 1915, en el que las mujeres luchaban por tener derecho al voto, una gran lucha política que condujo finalmente, una década después, a que lo consiguieran, pero que representó numerosos problemas para ellas, sociales, familiares. Bueno, es una película muy buena, la vamos a analizar aquí en compañía de Pilar de la Peña, de María.es, hablaremos también de prensa internacional y despejaremos un poquito los medios de comunicación nacionales también. Hoy, La Cafetera en formato Café Express. Sabéis que los días que tengo que salir corriendo después a alguna tertulia, pues adelantamos la hora del programa un poco, de manera que si estás escuchando esto, yo no estoy ahora mismo junto a vosotros. Estaba hace unos minutos. Bueno, esto es La Cafetera. Por cierto, tenemos que hablar de bots rusos. ¿Eres un bot ruso? ¿Eres un... ¿has remetido alguna vez un soft paper por este? Ahora vamos a hablar, ahora os voy a explicar esto. Sigue con nosotros. La verdad es que no quería empezar por ahí porque había otros asuntos, otras materias en la prensa nacional también interesantes, pero como estoy viendo que abren algunas portadas de los periódicos con este tema, bueno, primero, para ir contextualizando el asunto, sabéis que hace unos días se celebró en el Congreso de los Diputados la Comisión de Seguridad Nacional, y allí, al hilo de unas informaciones que habían aparecido en el periódico El País sobre una hipotética injerencia de los rusos en el proceso catalán, que habían estado lanzando tuits, bueno, los rusos, Venezuela, ya por añadidura, alguno añadía a Podemos y a Russia Today, en fin, una especie de gran conspiración, enviando tuits desde las embajadas del Reino Unido, una cosa un tanto esperpéntica. Pero resulta que, según esa teorización, pues eso provocó que se forzara una reunión de la Comisión de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados. Y allí acudió una experta que, aunque reconoció que no tenía ninguna prueba de ello, dijo que Rusia está en una guerra informativa con España, y cuando le preguntaron, ¿pero tiene pruebas? No. Y acusó a Podemos de recibir financiación del Kremlin. Esto fue muy aplaudido por los diputados del PP, del PSOE, de Ciudadanos. Bueno, ella presentaba un informe para el Instituto Elcano analizando esa supuesta corriente de tuits publicados desde Rusia y desde Venezuela para apoyar a los independentistas. Pero claro, cuando escuchamos hablar a quienes reforzaban o trataban de reforzar estas tesis, escuchamos, por ejemplo, a la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez Blanco, hablando de seguridad. Este es el nivel diputada Ana Vázquez Blanco. Remeter la web privada de Vox, los soft papers. Son campañas de manipulación, campañas de información en redes. Vemos como un señor desde la Embajada de Ecuador remetía 40.000 tweets, o otro desde la Embajada en Rusia remetía también cerca de 100.000 tweets. Estamos hablando de una web brigada de trolls, de hackers, de bots, de soft papers, es decir, de gente, de un ejército virtual para desestabilizar. Trolls, web papers, soft papers, webbox, un ejército de trolls para desestabilizar países. Dice el periódico El País hoy: desinformación en Internet, la nueva amenaza a la seguridad. El plan estratégico del gobierno incluye a partir de ahora este peligro, dice el periódico El País. Un asunto que también lleva en su portada el periódico La Razón. Cospedal,
unirá a diputados y editores en una comisión contra las fake news. ¿Pero qué quieren? ¿Cerrar la mitad de la prensa impresa de este país? Ha salido muy rollo Wyoming. Pero claro, es que yo digo, si esto claramente tiene que ser una estrategia diseñada para privatizar Televisión Española, para cerrarla, porque si no nos explica si el partido del gobierno se va a poner a luchar contra las fake news, tiene mucho trabajo. Lo que nos preguntamos también desde este programa es si tendrá efecto retroactivo. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Desde CCOO van a mostrar una gran preocupación sobre este asunto. Cospedal va a unir a diputados y editores en una comisión contra las fake news. Ante las elecciones en Cataluña advierte de que el 21 de diciembre se elige entre democracia o el extremismo nacional populista. Reivindica la aplicación del artículo 155 porque actuar para que se cumpla la ley no es ningún disgusto, dice La Razón también en su Por cierto, ayer escuchamos a Puigdemont hablar por despejar este asunto, por dejarlo ya aparcado, porque suena verdaderamente grotesco ver al Partido Popular ahora preocupado por las fake news, además del hilarante, el desternillante, el vodevil patrio que supone escuchar a alguien hablando de remeter tweets. Son campañas de manipulación, campañas de información en redes. Vemos como un señor desde la Embajada de Ecuador remetía 40.000 tweets, o otro desde la Embajada en Rusia. Si alguna vez has remetido un tuit, entonces ya sabes que puedes estar en el foco de la mirada del gobierno. Esto es La Cafetera, el único lugar donde tomamos las drogas recreativas legales, el café, que es la única de momento consentida todavía, autorizada todavía, de momento, por las autoridades españolas. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia, aunque remetas tweets, y no estás sola. Bueno, yo os decía, eso sí, ayer escuchamos también a Puigdemont desde Bélgica, ya poniéndonos más serios en materia política real, no política fake politics. Ayer Puigdemont concedió una entrevista desde Bélgica en TV3. Se erigía desde allí en el único defensor del proceso. Eso dice hoy el periódico El Mundo en su portada. El expresidente se reivindica ante la previsible excarcelación hoy de Junqueras, y la Fiscalía va a pedir al líder de Esquerra Republicana y a los exconsellers encarcelados garantías adicionales al acatamiento del 155. Y ayer, efectivamente, Puigdemont quería pedir a la Junta Electoral que poder hacer campaña, poder volver a hacer campaña aquí a España con garantías, y dice que lo iba a pedir a la Junta Electoral. La nostra intenció és demanar a la Junta Electoral que garanteixi les condicions per les quals jo pugui fer campanya amb normalitat, sense estar impedit a casa nostra, que és on hauria de ser en aquests moments. Si al davant tenim algú que no exclou la unilateralitat i vaja si no l'exclou, nosaltres no podem excloure res. Què hi pot haver-hi d'unilateral amb una decisió d'una majoria absoluta del poble de Catalunya? L'unilateral seria no fer-li cas. Hablaba también de la unilateralidad, su concepción sobre la unilateral, lo que podría considerarse unilateral, declarar la independencia. Decía, si es de espaldas a los ciudadanos sí que sería unilateral, pero siendo con el respaldo de los mismos. Bueno, más allá de Puigdemont, sí que es verdad que se ha producido un cierto debate en torno al artículo 155, porque ayer Podemos anunció que iba a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Xavi Domènech estaba en Al Rojo Vivo y le preguntó García Ferreras, ¿pero qué es exactamente lo inconstitucional del artículo 155 que viene recogido precisamente en la Constitución? Creo que lo habíamos anunciado incluso antes que se lo planteara. Pero candidato sabe que lo van a perder, ¿no? Hombre, yo esperaría que no. Es decir, que si presentamos... ¿A usted le parece inconstitucional el 155? No, el 155 no es inconstitucional porque está en la Constitución. O sea, ya sería... ¿Qué le parece inconstitucional la aplicación del 155? No, pero quiero decir, la aplicación, cómo se ha hecho del 155, con atribuciones que en el mismo debate, cuando se aprobó ese 155, se dijo explícitamente o se votó en contra de que se pudieran dar, por ejemplo, la convocatoria de elecciones desde el Gobierno Central. ¿Eso lo consideran inconstitucional? Bueno, yo creo, consideramos que es inconstitucional suspender, o sea, apropiarse de toda una serie de atribuciones como esta por parte del Gobierno Central, y que el 155 está provocando
la posibilidad de una nueva forma de gobernar en España. Es decir, el 155 que se aplica en el caso de Cataluña, rápidamente se anuncia que se puede aplicar en el caso de Castilla-La Mancha, en el caso de Navarra, en el caso del País Vasco, y que el PP, y hemos visto portavoces del PP, además, que han anunciado que posteriormente al resultado electoral posible del día 21 no está claro que retiren el 155, que un Partido Popular que cada vez tiene menos, bueno, cada vez menos no, nunca ha tenido un proyecto para Cataluña. Así que decía Xavi Domènech que lo que van a recurrir no es tanto el artículo 155 como la aplicación concreta que se ha hecho del mismo. Y escuchábamos a Mariano Rajoy reaccionando sobre este asunto. Decía, es un artículo democrático. Cada uno es libre de hacer lo que estime oportuno y conveniente, pero debo recordar que el artículo 155 de la Constitución es un artículo absolutamente democrático, está en nuestra Constitución, ha sido aprobado por la inmensa mayoría de los españoles cuando aprobamos nuestra Constitución, es un artículo que está en la práctica totalidad de las constituciones de toda Europa y es un artículo que solamente se aplica en situaciones excepcionales. Y comprenderá usted que la circunstancia de que alguien unilateralmente declare la independencia de una parte de un país es una circunstancia excepcional. Me gustaría saber qué pretendían las personas que ahora recurren al Tribunal Constitucional que hiciéramos. También escuchamos al Partido Socialista saliendo en defensa de la aplicación apoyando la forma en la que se aplicó el 155, dado que ellos lo apoyaron. Es que si el Partido Socialista ha apoyado en los términos en los que lo ha hecho la aplicación del artículo 155, lo ha hecho desde el convencimiento pleno de que lo que se ha hecho responde al artículo 155 que está comprendido dentro de la Constitución. Y mientras tanto se especula como esta campaña ya está estamos prácticamente a las puertas de la campaña, aunque llevamos meses de campaña electoral, de pre-campaña electoral en Cataluña, pero ahora, antes de que comience oficialmente, se especula mucho sobre la salida de los Jordis de la cárcel, las razones, las motivaciones para ver si pueden hacer o no campaña en el país saliendo de prisión. Para ello tendrían que reunir una serie de requisitos. Ayer era la comidilla precisamente en el Congreso de los Diputados. Pues no lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Hay rumores que sí, que podrán comparecer ante el Tribunal Supremo y parece ser que sí, pero salgan en pocas horas o tarde más, eso no quita la gran vergüenza y la gran injusticia de haber encarcelado a los representantes legítimos del pueblo de Cataluña. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé porque IZ un día dice una cosa, otro día dice otra, o bien también. Bueno, eso decía Joan Tardá ante esa hipotética salida, ante esa eventual salida de los Jordis. Hoy, en los digitales, sigue el tema Cataluña todavía coleando en las portadas y nos va a acompañar durante las próximas semanas indudablemente. Y dice Público.es, Puigdemont pincha y deja que un tripartito se sitúe a un solo escaño de la mayoría absoluta. Ahora es un sondeo para Público y se está intentando ver hacia dónde se pueden inclinar los equilibrios, porque está relativamente repartidas las fuerzas, relativamente dividida Cataluña. Dice también, Iglesias anuncia un recurso contra el artículo 155 ante el Constitucional. Y en la portada del diario.es, las maniobras del PP y de Ciudadanos obstaculizan durante 2 años la aprobación de una renta mínima. También la campaña electoral más trascendente de la historia de Cataluña en manos de un juez del Tribunal Supremo. Dice además, el Congreso vuelve a invitar a Forcadell a la recepción con motivo del Día de la Constitución y Unidos Podemos anuncia que recurrirá al Constitucional la aplicación del artículo 155. Dice además Infolibre.es, en Infolibre, uno de los dirigentes del PP que aparece en los papeles de Bárcenas votó al nuevo magistrado que va a juzgar el caso. El vídeo del Pleno del Senado del 6 de noviembre del año 2001 confirma que su ahora presidente Pío García Escudero participó en la votación que aupó a Juan Pablo González al Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Partido Popular. Y también las acusaciones se movilizan para anular el cambio de tribunal que debe juzgar la caja B del PP. Y sobre el futuro de Cataluña, en Infolibre.es hablan de la posible salida de prisión de Junqueras y los exconsellers, que dice sacude la campaña catalana. Ciudadanos y los comuns creen que la salida de Junqueras vendría en auxilio de Esquerra Republicana
y el PP piensa que no tendrá consecuencias, mientras que el PSC espera que la normalización de la campaña facilite el contraste de posturas, dice Infolibre en su portada. El Confidencial.com dice que Esquerra Republicana y Junts pel Cat comienzan la campaña para insinuar un pucherazo en las elecciones. Las elecciones son tan inciertas, los resultados tan ajustados, que Esquerra Republicana y Junts pel Cat están cuestionando el proceso electoral, insinuando que se puede producir algún tipo de pucherazo del gobierno de Mariano Rajoy para las autonómicas del 21 de diciembre. El nuevo mantra es recuento paralelo, del calabozo al Supremo y vuelta a prisión, viernes de pasión de Junqueras y los Jordis, dice el Confidencial, que también habla de a la caza del apoderado, guerra entre los partidos para vigilar las elecciones. En la portada del saltodiario.com, la Comisión Europea aparca el ISDS para crear un tribunal a la medida de las multinacionales, dice el saltodiario.com en su portada. Dice que el Parlamento Europeo discutió ayer sobre la creación de una nueva corte para el arbitraje con inversores que avance en la línea de los polémicos ISDS, más capacidad de las multinacionales para intervenir y para sortear las políticas públicas, dice el saltodiario.com en su portada. Bueno, estas son las portadas de los medios de comunicación. Hoy el retrato que hacen sobre la actualidad española. Pero sabéis que es viernes y los viernes tenemos este espacio dedicado a la cultura. Y como teníamos un ejercicio pendiente, vamos a hablar de la prensa internacional y después nos vamos al Videoforum Cafetero. Hoy con la película Sufragistas, prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien que había mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Bueno, y como cada semana repasamos también lo que han dado de sí las páginas de los medios de comunicación internacionales, la forma en la que proyectan la imagen de España. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Que suponemos están con la mirada todavía puesta en lo que ocurre en Cataluña, ¿no? Sí, ya habíamos dicho que probablemente hasta el 21 de diciembre y después van a seguir mirando. Es verdad que tocan aspectos muy diferentes y en esta semana nos han llamado la atención varios artículos que no entran de lleno en el problema catalán, pero sí un poquito en las consecuencias o en distintos matices y derivadas, ¿no? Por ejemplo, había una entrevista a principios de semana de Artur Mas en The Politico, la versión europea del famoso digital americano, en el que anunciaba o pedía un poquito, sostenía que el movimiento independentista no debía dar más pasos, sobre todo más pasos unilaterales, pedía una especie de desescalada hasta que hubiera apoyos internacionales y aliados sólidos, ¿no? Venía un poco a anunciar esta especie de repliegue, conscientes de la falta de apoyo internacional. Luego, curiosamente, estas declaraciones han coincidido casi con las que hizo Carles Puigdemont en la televisión israelí, que estas sí que han tenido un impacto muy importante, criticando y siendo muy duro con la Unión Europea, ¿no? En la televisión israelí, el expresidente catalán calificaba a la Unión Europea de club de estados obsoletos y decadentes. Incluso venía a sugerir que Cataluña a lo mejor debería hacer un referéndum o una votación para ver si los catalanes querían seguir formando parte de esta unión. Estas declaraciones han sido recogidas por muchísimos medios, sobre todo porque, claro, llama la atención que las hiciera precisamente estando en Bruselas, donde Carles Puigdemont ha ido para buscar apoyo internacional y que las hubiera hecho con esta crudeza y con esta dureza, incluso hablando de la posibilidad de que Cataluña protagonizara un catexit, ¿no? Un poco rememorando el Brexit. Entonces, varios medios británicos como The Times o The Telegraph destacaban este aspecto concreto, ¿no? Que pedía una especie de referéndum. Bueno, la repercusión fue tan formidable, no solamente en España, sino en el extranjero, en esos medios, que Puigdemont tuvo que publicar después un tuit contradiciendo esas primeras afirmaciones, diciendo que el suyo era un partido europeísta, ¿no? Que no trataba de manifestar eso, pero esa entrevista en la televisión israelí tuvo una enorme repercusión. Sí, por
ejemplo, muchos medios importantes, como Le Monde o como Le Figaro, la TBF, que es la televisión belga, además indicaron que se veía un cierto euroscepticismo, ¿no? Algunos incluso lo llegaron a comparar el discurso, las palabras de Puigdemont con las manifestaciones de Nigel Farage o de Marine Le Pen, ¿no? De personajes abiertamente eurófobos. Entonces, es verdad que dado esta repercusión de esta interpretación que hicieron algunos medios, pues Carles Puigdemont tuvo que salir a matizar sus palabras, pero es verdad que ya os digo que hubo una repercusión brutal, incluso La Nación también en Argentina, en medios de todas partes han recogido estas manifestaciones. De Cataluña también es verdad que ha habido otro artículo llamativo de Al Jazeera, por ejemplo, que se fijaba o que insinuaba y decía que la crisis catalana había ayudado a la extrema derecha española. Este aspecto de la extrema derecha española es algo que siempre preocupa mucho o que siempre se mira mucho desde fuera, el impacto en España. Este artículo citaba a un par de expertos que decían que Cataluña, sobre todo que la crisis catalana había actuado un poco como catalizador y había unido a los grupos, aunque en el fondo en el artículo no se daba tampoco un argumento demasiado peso sobre el aumento, sino que se citaba sobre todo analistas que advertían de que esto podía aglutinar lo que hasta ahora eran movimientos y grupos muy dispersos. Y de Cataluña también nos ha llamado la atención esta semana un artículo de The Guardian en el que se fijaba en Inés Arrimadas, ¿no? Era un perfil con entrevista que le dedicaban, un poco insinuando que podía llegar a ser la próxima presidenta de la Generalitat, y el artículo era bastante elogioso, entre otras cosas la comparaba con Macron, ¿no? Con el presidente francés, al menos a Ciudadanos, ¿no? Decía que Arrimadas podía ser la líder de un gobierno al estilo Macron para Cataluña. También consideraba que ella había sido un poquito la responsable del auge de Ciudadanos en Cataluña, que había sido capaz un poco de convertirse en el catalizador de las voces anti-independencia en la región, aunque advertía que en fin, las encuestas indican que será complicado formar gobierno. Pero es verdad que desde fuera se empieza a poner la mirada un poquito en las posibilidades de que incluso Ciudadanos tenga peso en el gobierno. Yo os digo que lo dejan ahí caer sin entrar realmente y resaltando que será difícil para cualquiera formar gobierno, pero está ahí en el foco. Y despejado el asunto de Cataluña, en las páginas de los periódicos empiezan a recuperar espacio otras noticias que no están relacionadas con esto, porque hemos visto que José Andrés también ha tenido un cierto protagonismo en medios de comunicación norteamericanos, ¿no? Sí, José Andrés es un cocinero, es cocinero asturiano, pero que es verdad que ha hecho buena parte de su fama y de su carrera en Estados Unidos. Y allí, desde hace tiempo, es un personaje bastante admirado y que suscita mucha atención. Pero lo que ahora está recibiendo grandes elogios, y en concreto le ha valido 2 reportajes, uno hace un par de semanas en el New York Times y otro este fin de semana pasado en 60 Minutes, el programa estrella de la televisión CBS, ha sido lo que ha estado haciendo en Puerto Rico, ¿no? Desde que hubo el huracán María, pues 3 o 4 días después viajó a la isla, un poco con idea de ayudar, de colaborar un poco, pues eso, en 3 o 4 días, de dejar algo de dinero, de a lo mejor colaborar en montar alguna cocina, y se ha estado 2 meses prácticamente viviendo en Puerto Rico, encargándose del plan para alimentar a la población. Entonces, en estos reportajes cuentan un poco que él llegó, empezó a ver que nadie se encargaba de este tema y asumió esa responsabilidad, incluso de manera mucho más eficaz que las propias agencias del gobierno federal estadounidense, que hay que recordar que Puerto Rico está en trámites de convertirse en el 51 estado de la Unión, y que ha habido mucha gente que se ha quejado y que ha criticado la respuesta del gobierno ante una situación tan grave y de tanta emergencia. Entonces, los medios estadounidenses están señalando que ha sido un español, precisamente, el que ha venido un poco a enmendar la plana y a solucionar y a evidenciar un poquito la ineficacia del sistema de ayuda americano, ¿no? Incluso el New York Times decía que José Andrés casi podía ayudar a cambiar la forma en la que se entrega o se gestiona la ayuda humanitaria en emergencia. Es decir, le están dando grandes elogios y está recibiendo, pues eso, mucha atención. Igualmente también sorprendente, decía The Guardian, el jamón ibérico de Guardian, el jamón ibérico en China, ¿no? Las dificultades también de proveer tal cantidad de jamón ibérico, pero que está teniendo un éxito formidable en China, eso sí que lo sabíamos.
y ponían el foco en este asunto. Sí, es un reportaje que además luego han recogido varios medios más británicos, ¿no? Un poquito destacando la tesis del artículo, el artículo de Stephen Bargen, que es un corresponsal, aunque es colaborador de The Guardian aquí en España, y destacaba esto, que después, decía algo así como que después de haber descubierto el caviar, el vino francés, los chinos habían descubierto el jamón ibérico, y dado que es un país muy amante del cerdo, pues estaban como locos por el jamón ibérico, y que el éxito era tal que estaba provocando un auge y un problemas de demanda aquí en España y un alza de los precios, ¿no? Incluso el The Guardian hablaba de que en China está triunfando tanto que está habiendo grupos que están comprando aquí cerdo ibérico crudo y congelado para intentar curarlo en China, porque recordaba que el proceso es bastante lento, bastante costoso, y bueno, en China estaban intentando ya hacerlo, que había también asociaciones de cortadores de jamón y todo esto. The Guardian ponía el foco en que esto también podía provocar escasez de jamón en España, ¿no? Y esto también lo han recogido otros medios destacando este aspecto, pero sobre todo al final lo que pretendía resaltar era cómo estaba triunfando el jamón ibérico en España y cómo, pues eso, muchas empresas y muchos productores estaban teniendo ahí una especie de Eldorado, ¿no? Me llama mucho la atención porque yo conocí la experiencia de unos empresarios que intentaron llevar jamón ibérico a Chile, entonces buscaron una región que fuera lo suficientemente parecida en clima como para poder importar el proyecto. Nunca funcionó muy bien, pero yo me pregunto, claro, a ver, no quiero yo tocar la sensibilidad y el ego patriótico español diciendo que probablemente no hay razones técnicas para pensar que no se puede reproducir el jamón ibérico en otros lugares de la tierra, que se podrá hacer un jamón ibérico excelente, probablemente de un sabor diferente, lo cual no significa que peor, pero es como pensar que el vino de California es peor que el vino español, porque como el nuestro es español, pues entonces necesariamente el Ribera, el Rioja, que a mí me encantan y desde luego me gustan mucho más que el de California, entre otras cosas porque no lo he bebido jamás, pero seguramente sí que se pueda tener un buen jamón. Y hablo desde la ignorancia total. Ya seguro que algún súper experto gastrónomo me dirá en Twitter algo. Bueno, irónicamente, el The Guardian lo que citaba es que esas experiencias para tener jamón propio en China, de momento no estaban teniendo demasiado éxito. El producto salía excesivamente salado, ¿no? Al final es verdad que es todo un aprendizaje y había contribuido un poquito a esa especie de mística y de misterio sobre la forma de producción, igual que la forma de producir buenos vinos, ¿no? O vinos de extrema calidad, sigue estando un poco rodeada ahí de un halo de misterio. Esto, el jamón ibérico español, el jamón ibérico de bellota, además, el mejor, pues lo seguía manteniendo y entonces seguía gozando de esta mística, así que... Pero, bueno, es que claro, es meterse en un territorio y en un debate probablemente absurdo, pero sin ni siquiera alguien que saborea jamones ibéricos es capaz de distinguir entre dos buenos jamones, hombre, salvo que esté extraordinariamente salado, pero dos jamones ibéricos más o menos tal, uno que sea peor, otro que sea excelente, no creo que nadie tenga la sensibilidad tan desarrollada como para eso. Otra cosa es comparar un vino de Tetrabric con una cosecha espectacular y tal, aunque hay vinos en Tetrabric muy buenos. pero ahora que lo dices, recuerdo otro artículo de hace un par de meses de un diario alemán, creo que era Süddeutsche Zeitung, que denunciaba precisamente que en España todo el jamón que se vendía como ibérico de bellota no era ibérico de bellota, ¿no? Claro, es que aquí estamos... Bueno, de hecho vas a cualquier bar, que esto me ha pasado a mí en una terraza, y entonces en las zonas más turísticas de Madrid te sientas en una terraza, pides un plato de jamón, pone jamón ibérico y te traen un jamón serranazo a lo bestia. Y una vez levanté la mano y le digo al camarero, digo, oye, perdona, digo, que a mí no me parece mal, quiero decir que si pusiera, digo, pero vendéis a precio de jamón ibérico un jamón que es jamón serrano, pero o sea, esto no tiene una sola veta, un solo encima está secorro. Y me dijo, esto es jamón ibérico y... Claro, dices, no, se la estáis colando a todos los turistas que vienen y me habéis visto cara de turista, cosa que, oye, pues... A mí en una ocasión me pasó eso y tenía casi la forma del plástico ese del que te venden envasado y yo decía, pero vamos a ver, esto ibérico no es. Bueno, pero esto es lo que se refiere a las noticias que proyectan la imagen de España en el exterior, y hay otras noticias que no tienen que ver con nuestro país, pero que han tenido mucha repercusión estos días y que hemos seguido con mucha atención también. Ha habido una concretamente en el Washington Post de la que incluso se ha ocupado la CNN, ha tenido repercusión en otros medios. Un grupo de activistas cercano a la extrema derecha norteamericana intenta colarles una noticia falsa y el Washington Post lo destapa en sus páginas. Pero esto
tiene una intrahistoria y todo un relato y mucha repercusión, ¿no? Sí, porque al final de lo que se trata es de un grupo que se llama Project Veritas, que está muy ligado con los grupos de extrema derecha. De hecho, está vinculado a Breitbart News, que es digamos, la página web un poco estandarte del movimiento de los alt-right que llaman en Estados Unidos, ¿no? Que es vendría a ser un poco los herederos del Tea Party famoso. Y esta página lo que intenta es un poco denunciar que los medios no son de fiar, publican noticias falsas, pero claro, lo hace intentando colar noticias falsas a los medios y aprovechando los revuelos sobre las denuncias de abusos sexuales que hay ahora mismo en Estados Unidos destapadas en torno al caso Weinstein, pero que han llegado también a la política. En concreto hay un senador, Roy Moore, que ha sido acusado por varias mujeres de conducta impropia. Pues un equipo de esta organización intenta reunirse con el Washington Post para decirles con una mujer como que supuestamente denunciar los abusos que habría cometido. Todo es falso. Y claro, los reporteros del Washington Post sí que se reúnen con ella, los de Project Veritas graban las imágenes, pero luego el Washington Post, los reporteros se ponen a investigar y descubren que es falso. Incluso se ponen a seguir a la mujer y la ven entrando en la sede de esta organización. Lo que hace el Washington Post es publicar toda la historia, publicar los vídeos para denunciar este intento de colarles una noticia falsa, como pues un poco para poner en evidencia los intereses y lo difícil que está siendo el periodismo, la presión que hay y cómo de hecho muchos grupos están intentando dejar en ridículo o digamos restar credibilidad a los medios con tácticas cuanto menos dudosas. Es verdad que al final todos los medios lo han recogido, el resto de la prensa estadounidense lo ha digamos, ha abierto el debate, como decías, CNN, New York Times, todos los medios lo han destacado, porque encima recordemos que la batalla contra Donald Trump, las noticias falsas, es algo que preocupa mucho en Estados Unidos y que ha tenido enorme impacto. Y luego hemos visto también una imagen que ha dado la vuelta al mundo, criminal bosnio-croata bebiéndose un vaso de veneno en pleno juicio en La Haya. Esto ha tenido mucha repercusión aquí en España, pero en la prensa internacional también, ¿no? Sí, la imagen es tan potente que es casi todos las portadas de los grandes medios, ¿no? Además, este hombre con esta barba tupida, con este aspecto tan fornido, bebiéndose un vaso de veneno en la misma, durante el momento en el que se está leyendo la sentencia, que obligó al juez a suspender el juicio. La verdad es que ha llamado muchísimo la atención. Es verdad que coincide un poco, además, la semana pasada, no sé si os acordaréis, se produjo la sentencia contra Ratko Mladic, que era otro criminal de la guerra de los Balcanes, y bueno, quizá por esto también, a raíz de todo esto, ha impactado mucho el hecho de que se haya suicidado en directo. Pues es algo que es destacado justo cuando además estaban leyéndole la sentencia. Que esto también quería contaros que a veces prestamos poca atención a las noticias de Latinoamérica, pero esta semana también ha habido una noticia ligada con un juicio en Argentina que ha tenido mucho impacto, porque se trata de la condena a los responsables de las torturas y de los llamados vuelos de la muerte en Argentina, ¿no? De la ESMA, la escuela en la que, bueno, pues recaían muchos de los desaparecidos y luego realmente eran ahí torturados, y muchos de ellos se les hacía desaparecer en los vuelos en los que se les tiraba al mar. Pues hay que decir que los principales responsables han sido condenados a cadena perpetua, y claro, los medios argentinos lo recogen, digamos, como una especie de sensación de que se ha hecho justicia, ¿no? Clarín hablaba de que Astiz y el Tigre Acosta, que eran los dos grandes responsables, han sido condenados a cadena perpetua, y aunque quizá la portada más impactante es la de Página 12, el diario de izquierdas, que dice condena al infierno, en el sentido de que... Pero sí que ha llamado la atención, y también lo han destacado el resto de la prensa latinoamericana. Bueno, una noticia muy destacada. Vamos a hablar ahora de la película Sufragistas. ¿La has visto, no? Sí, la he visto. Pues vamos a comentar ahora. Te quedas con nosotros al debate. Vale. Para esta sí. En el Videoforum, una noticia que habla de los derechos de las mujeres para conseguir votar, y elegida por la audiencia de este programa, así que la vamos a comentar ahora a continuación. Gracias, Pilar. A vosotros. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Las mujeres no tienen el temperamento calmado ni el equilibrio mental necesarios para emitir un juicio sobre asuntos políticos. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Las mujeres están bien representadas por sus padres, hermanos y maridos. Una vez se les concediera el voto, sería imposible detenerlas. A continuación, las mujeres exigirían el derecho de convertirse en parlamentarias, en ministras, en jueces. ¡Sí! ¡No deben tenerlo!
I drift away, speak to my heart, reminding. De pronto esto me ha recordado cuando Zapatero impulsa la ley de matrimonio homosexual, que alguien me dijo, ya, pero es que si se da ese derecho podrán reivindicar adoptar hijos, y si adoptan hijos, los hijos pueden salir homosexuales. Y entonces alguien contestaba del grupo y decía, bueno, pero es que no hay nada que asocie que porque los padres sean homosexuales los hijos salgan homosexuales. Digo, no, es que el punto de partida es falso, es que ser homosexual no es malo. Es que aunque los hijos decidieran ser homosexuales no sería algo negativo. Y el punto de partida era malo. Y esto me recuerda un poco, claro, es que las mujeres pudieran después ser parlamentarias, etcétera, etcétera, pues se conectaba en aquella sociedad como algo peyorativo. Sufragistas, la película elegida esta semana en el Videoforum, elegida por los oyentes de la cafetera. Es un ejercicio colectivo que hacemos todos los viernes. Se propone una película, hay una semana para verla, y la película elegida es Sufragistas, una película del año 2015, filmada en el Reino Unido. El guión es de Abby Morgan, la dirección de Sarah Gabron, y habla de la gran batalla que tuvieron que librar las mujeres en el Reino Unido para conseguir votar, para conseguir el derecho al voto. Escuchábamos esa primera escena de la película que da pie al comienzo y en el que se hablaba precisamente de esa visión que existía en el Reino Unido. Y bueno, como este es un debate que nos ha ocupado además a lo largo de la semana, porque dedicábamos el primer programa de la semana también a hablar de la gran batalla que están librando las mujeres ahora por la igualdad y contra la violencia machista, y María.es, María Navarro y Pilar de la Peña, que participan en la peli. ¿La habéis visto las dos? Os ha gustado mucho, ¿no? Pilar, me decías que sí. Sí. María. A mí me alucinan estas palabras, ¿no? Porque parece que si se daba el voto a la mujer tenía unos superpoderes por los que acabaría con la humanidad de los hombres, con la sociedad de los hombres, y bueno, y que sería el caos, ¿no? Y en esto me recuerdan también unas palabras de Clara Campoamor, que dice: dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. A lo mejor era ese miedo el que tenían los hombres, que era, bueno, es que si llegan a lo mejor a ocupar cargos políticos, a llegar a ser, digamos, jefas de una empresa, ¿no?, capataces, ¿cómo va a ser el mundo? Es que a lo mejor nosotros somos los sometidos y acabamos siendo sometidos como nosotros las hemos sometido a ellas, ¿no? Yo creo que el miedo era, ¿y si son tan miserables como nosotros? En el programa del lunes no me metí mucho, intenté no participar mucho. Hoy no voy a hacer eso por una razón, porque esto es un ejercicio colectivo, el Videoforum, y se trata de que todos aporten sus visiones, y han llegado muchos mensajes de audio que podemos escuchar. Pero además, cuando grabamos la entrevista con el documental La manzana de Eva sobre la ablación, este documental que se presenta en los Goya y que lleva la banda sonora además precisamente de Fridonia, pues una de las cosas que decían algunos de los protagonistas, algunas de las mujeres protagonistas decían, es que aquí en el pueblo el problema no es si consideran que las mujeres tenemos o no derechos, si las mujeres tenemos o no derecho a que se nos practique la ablación, es que se nos considera como a las cabras. Es que no tenemos ni siquiera el estatus de humanidad. Entonces yo creo que no había una consideración, me da la impresión, no tengo conocimiento histórico, habría gente que probablemente tenía intelectualizado esto pensando que podía perder un espacio o que podía algo. No, es que simplemente no tenían consideración de seres humanos a la misma altura que ocurría pocos años antes con los esclavos es que no había consideración de humanidad, no había esa igualdad, porque la película lo retrata, pero me da la impresión de que lo retrata desde una óptica bastante moderna, que los hombres se negaban a ceder ese espacio de poder porque en la alta consideración que tenían a perder privilegios hacían esa reflexión intelectual que es relativamente compleja, ¿no? Pero es una apreciación personal, ¿eh? No, yo creo que tiene bastante que ver, y de hecho en la historia ha habido muchos ejemplos de que eso, ¿no? La élite blanca masculina consideraba que estaba por encima de determinados colectivos, ¿no? Es decir, las mujeres eran uno de ellos, los negros, los indios, siempre incluso los obreros, era un poco esa sensación, ¿no?, de superioridad moral, y que solo ellos estaban capacitados para poder tomar decisiones como votar, ¿no? La película eso lo refleja bien, un poco esa idea de no, pero es que si las dejamos votar, ¿qué no va a cambiar? Un poco el miedo que decías tú, María, pero yo creo que sobre todo es eso, es un poco el desconocimiento y la incertidumbre ante lo que ellos pueden perder, y luego también la dificultad para poner en el mismo plano las dos cosas, ¿no? Esto en este caso está bastante bien reflejado. Sí, igual sí que es verdad lo que vosotros decís, que es que pues ese subconsciente de una sociedad machista, ¿no?, que tú tienes al final un subconsciente machista, te hace llevar a ni siquiera plantearte, hacerte esos planteamientos de lo que estamos pensando nosotros ahora en 2017,
Pero también yo creo que sí que se refleja bien en el momento del testimonio. Ella, la protagonista, pues bueno, hace un testimonio en el Parlamento para pues explicar cuáles son las condiciones en las que ella trabaja, esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres, pero cuando le preguntan por qué ella querría votar, ella les dice que no lo sabe. Porque nunca lo ha tenido. Entonces, como nunca has tenido algo, no sabes si realmente lo vas a necesitar, pero sí que quiere un cambio. Bueno, comienzan los spoilers. La película es un grupo básicamente nos muestra unas mujeres que trabajan en una gran lavandería industrial y que empiezan a reivindicar sus derechos, y esto les va empujando hacia la resistencia, primero pacífica y después hacia la resistencia violenta, a tratar de mostrar públicamente con gran notoriedad las reivindicaciones para votar. Una de las protagonistas trabaja en la lavandería, ha sido objeto ha sufrido abusos muchísimas veces por parte del empresario, un hombre explotador. Imaginaos la sociedad de principios de 1900, y un día al salir de la fábrica encuentra una mujer que está hablando para las mujeres que salen de la fábrica. Y el primer ministro, el señor Asquith, celebrará una audiencia de testimonios de mujeres trabajadoras de todo el país. Tenemos la oportunidad de demostrar que las mujeres somos iguales que los hombres en el trabajo. Por tanto, deberíamos ser iguales en el derecho de voto. ¡Tú no has trabajado en tu vida! Es el momento de dar un paso al frente y manifestarse. Elegiré a una persona de esta lavandería para que presente su testimonio en el Parlamento, que será escuchado por el ministro de Hacienda, el señor Lloyd George. A nadie le importa eso. A algunas sí, señora Coleman, así que no sea bocatas. ¡Oh! ¡Eso! Gracias por su apoyo. Por el voto femenino, señoras, el voto femenino. El poder está en sus manos. Gracias, señora. Lárguese. Por el voto femenino. Gracias. Aquí decías, María, que retrataba muy bien también algunas posiciones machistas de las propias mujeres, ¿no? De algunas mujeres. Bueno, porque yo creo que es ese subconsciente machista del que hablábamos, que bueno, pues claro, había mujeres que, bueno, yo creo que esto refleja muy bien algo que también sigue ocurriendo y que creo que va a seguir ocurriendo por el resto de nuestras vidas, ¿no? Que es, bueno, pues hay gente que es reticente a los cambios y hay gente que no le da miedo a los cambios, no tiene miedo al cambio. Entonces, en este sentido y en este contexto, claro, hay mujeres que dirán, ¿para qué me vas a cambiar a mí la vida? ¿Para qué voy a querer votar yo? No sé por qué necesito votar si yo estoy bien así, ¿no? Porque no quiero conocer otra vida. Sin embargo, la protagonista y, bueno, este grupo de sufragistas, yo creo que lo que les lleva también a eso es que tiene una reflexión tan profunda y tan a futuro que ellas se replantean su vida y creen que no es justa la vida que están viviendo, que creo que eso ya es un ejercicio tan alucinante que no sé ni siquiera si yo podría tenerlo ahora mismo en 2017. Úlceras en las piernas, quemaduras, jaquecas por los gases. El año pasado se envenenó una chica, no volvió a trabajar, se cargó los pulmones. ¿Cuánto cobran? 13 chelines a la semana, señor. Los hombres, 19. Y nosotras trabajamos un tercio más de horas. Ellos están fuera casi siempre, repartiendo al aire libre. Dígame, ¿qué supondría el voto para usted, señora Watts? Nunca creí que podría votar, así que nunca he pensado en lo que supondría. ¿Y por qué está aquí? Por la idea de que podríamos... que esta vida... que hay otra manera de vivir la vida. Perdone mis palabras, yo... No. La mejor elocuencia es la que consigue que se hagan cosas. Bueno, al principio se va uniendo esta mujer, se va uniendo de forma casi superficial al movimiento de las otras mujeres que reivindican el derecho al voto, pero poco a poco se va implicando cada vez más en esa lucha, y las detenciones, la reacción incluso de su entorno familiar, como la va expulsando precisamente porque ella se involucra, todo eso hace que termine implicándose más y más. Que en esto la película me parece que hace un retrato maravilloso de la forma en la que alguien termina involucrado
en movimientos así, ¿no? Independientemente, porque más allá del derecho a las mujeres, que desde luego es el epicentro de la película, pero también habla de eso, de cómo uno se va metiendo en la resistencia civil, en los movimientos ciudadanos y cómo se va implicando cada vez más hasta que llega a implicarse pues en un movimiento que en algunos momentos llegan a volar un edificio, ¿no? La residencia sin provocar víctimas, pero están a punto, porque hay una mujer que está a punto de volver y se salva de milagro, ¿no? Pero cómo se va implicando poco a poco en esa batalla. Algo que, por cierto, la policía entiende muy bien, porque en cuanto empiezan a ver la semilla de que se está produciendo un movimiento que se les puede escapar de las manos, hasta ese momento decían, pero ¿por qué nos persiguen si no hacemos nada? Públicamente estamos exigiendo. Pero la policía empieza a ver que eso puede ser la semilla de algo. Y hay un policía muy protagonista en la película también, que se da cuenta de que esto es peligroso y, bueno, el Estado empieza a preocuparse, empieza a preguntar ¿quién es esta gente? Bueno, ya han lanzado algunas piedras a escaparates. Superintendente Barry. Señor Houghton, gracias por venir. Le presento al inspector. Inspector Stitt. Benedict Houghton, de Interior. Sé que cuenta con una gran experiencia en el Cuerpo Especial de Seguridad Nacional. Reuní información sobre varios anarquistas, como los agitadores fenianos de Liverpool y Manchester. Se lo enseñaré. El empleo de estas cámaras es el primero de este tipo en el país. Son más avanzadas que las utilizadas hasta ahora. Gracias. Como son pequeñas, se pueden usar sin trípode. Por tanto, podemos manejarlas de forma encubierta en las calles. Bien. Empecemos por Edith Elling, la comandante en jefe. Es lista. Detenida 9 veces, encarcelada 4. Tiene formación y no tiene escrúpulos. Eso la vuelve muy peligrosa. Mencionemos también a su marido, el señor Hugh Elling, farmacéutico. Ha estado encarcelado 2 veces por secundar las actividades de su esposa. Es de la Liga por el Sufragio Femenino. Esta es veterana. La señora Violet Miller es muy activa. Detenida varias veces, encarcelada 2. Es una coneja. El marido es un borracho. Es agitadora. Participa de lleno, utilizarán su fervor para reclutar. Justificarán lo injustificable. Bien. ¿Quién es esta? Watts. Maud Watts. No la había visto antes. A mí lo que me parece interesante de esta escena también es como, por ejemplo, la policía ya empieza a decir que el marido de una de las protagonistas o de las mujeres que encabezan la lucha ha sido también detenido por apoyar su causa, ¿no? Porque en la película se cuenta más bien, hay pocos personajes masculinos que apoyan las reivindicaciones de las mujeres, pero es verdad que al final todas estas conquistas, igual que los derechos para la igualdad de derechos para los negros, la igualdad de derechos de los homosexuales, los derechos del voto de las mujeres, se consiguen cuando convences a la parte que tiene que ceder sus derechos, ¿no? Sus privilegios. En este sentido, creo que es igual que había mujeres que seguían siendo machistas y que decían, ¿para qué necesitamos estos? También hay hombres, en este caso, gente de la parte contraria que se suma a este proyecto. Ya os digo, la peli en el fondo no presta demasiada atención y hay muy pocos personajes así, pero sí es verdad que existen y son muy importantes, aunque también lo que se ve en la película es que si no, la lucha no nace del colectivo afectado, si no hay una determinación brutal, es imposible conseguir estos cambios que hoy en día parecen tan obvios y tan evidentes, ¿no? Pero que si no hay esa especie de eso, de determinación y de convencimiento de que y casi de no fanatismo, pero no de ser capaces de llegar hasta donde haga falta para conseguirlos, es muy difícil cambiar las cosas. Esto es muy interesante porque la película sí que refleja que solamente consiguiendo una gran notoriedad, que puede ser a través de un gran acto o incluso con la pérdida de una vida, solamente a través de una cierta violencia se consiguen conquistar ciertos territorios, pero no pone el foco en eso, sin embargo, que es muy importante. No hay revolución que se produzca sin la complicidad de algunos de los afectados o que indirectamente no están relacionados con las reivindicaciones. Y esto es verdad, es un hecho muy importante, porque ¿por qué había hombres entonces que decidían apoyar a las mujeres en esas reivindicaciones? No iba con ellos realmente. Podemos pensar, bueno, lo hacían por justicia, por un sentimiento de justicia, de lógica, ¿no? Pero en aquella época había mucha gente sensata, con sentido común, que estaba en la otra posición y no eran tampoco violentos ni malas personas, simplemente tenían pues una trayectoria cultural, un peso cultural que les hacía no saber colocarse o no saber mirar hacia el futuro con la suficiente capacidad o no interpretar lo suficientemente bien las reclamaciones, ¿no? Y yo creo que el peligro mayor del gobierno, en este caso de la policía,
era que realmente ellas creyesen que podían llegar a conseguir el objetivo de esa lucha, ¿no? Que era, bueno, pues estar unidas y sobre todo tener muy en cuenta que nadie les iba a regalar nada, que iban a tener muchos obstáculos, no solamente por parte de los hombres, sino por parte de las mujeres. De hecho, el lema que tú decías, ¿no?, de la necesidad a veces de actos violentos, ellas decían hechos, no palabras, era el lema, ¿no? Porque de hecho también había, no solamente este colectivo, también había otro colectivo que, digamos, tenía más o menos las mismas siglas, pero era el moderado, ¿no?, en el que se instalaban hombres y mujeres, pero era moderado. Y ellas pertenecían a ese bando radical, a esa organización radical que vio que al final era a través de actos violentos por los que podrían conseguir cosas. Pero además a lo que decías tú, Pilar, de que al final la mujer va a tener que defender sus derechos sin esperar nada a cambio, también hacía una reflexión, filosofía perdida, sobre la dificultad no solamente de ser mujer, no solamente de ser madre, sino también, además, de ser pobre. Saludo, Resistencia. Me ha encantado la película Sufragistas, creo que es una muy acertada opción. Yo señalaría de toda la película, en primer lugar, esa dificultad que he tenido para retrotraerme no solo a esa época, sino a todas las épocas en las que la mujer ha sido inferior, y plantearme junto con más gente por qué la mujer ha tenido ese papel de inferioridad y darle una respuesta lógica a algo que algunas personas en la película tienen como lógico, que es esa inferioridad. No lo entendía. Creo que nunca lo he entendido y esa película pues me lo ha hecho una vez más manifiesto. La otra cosa que quería destacar es cómo esa mujer que puede pagar 2 libras para salir de la cárcel y las compañeras se quedan en la cárcel por no pagarlo. No se trata solamente de esa inferioridad de la mujer, sino también esa dificultad de clase. Quizás es algo para reflexionar sobre no solo la dificultad de la realidad de la mujer, sino de la clase trabajadora, ser mujer y trabajadora, que te pone a expensas de el machismo del patrón, de la poca paga, de quedarte embarazada y no poder mantener a un hijo, o quedarte en la cárcel por no poder pagar esa fianza. Que tengáis un buen fin de semana. Un abrazo. El primer ministro ha revisado los testimonios de las mujeres. Tras un atento debate con parlamentarios muy solidarios con la causa de las mujeres, se concluyó que no existían pruebas que respaldaran ningún cambio en el proyecto de ley. ¿Qué? ¿No habrá voto femenino, señor? No votarán. Pero el señor George me escuchó, lo apuntó todo. ¡Engañado! ¡Farsa! ¡Farsa! ¡Es una farsa! ¿Cómo te atreves? ¡Mentiroso! ¡Eres un mentiroso! A pesar del testimonio de ella tan brutal frente a los congresistas, pues deciden que no hay, y a partir de ahí empieza todo el movimiento ya a radicalizarse, a extremarse, además con una idea: solamente a través de ese camino, a través de la publicidad, a través de lo que puedan conseguir de los medios de comunicación, van a atraer, si atraen a la prensa, se percibirán como una amenaza, y si los perciben como una amenaza, les prestarán atención. A la señora Withers le caerán 6 meses como poco. Yo podría estar unas semanas, pero... ¿Qué dices? ¿No es momento de abandonar? Si presionamos, atraeremos a la prensa. La prensa nos desprecia y se burla. Eso lo hace porque percibe nuestra amenaza. Señora Houghton. Señoras. ¿Tiene la información que le pedí? La casa de veraneo de Lloyd George no está acabada. Se quejó en la cena hace unas noches. La están construyendo junto al campo de golf de Walton-on-the-Hill. La paga el dueño de News of the Wall. Una valiosa información, gracias. Edith, ven. Señora Watts, ¿cómo está su hijo? Cumpleaños mañana. Lo siento muchísimo. Yo confiaba en mi marido y en este gobierno. Me equivoqué. Tengo que irme. Por favor, escúchame, Edith. La casa de un ministro. Eso es ir muy lejos. ¿Por qué? No está ocupada, está vacía. Nadie sufrirá daños. Tu compromiso, Edith. Siempre supe que lo llevarías lejos, pero La señora Pankhurst nos lo pidió. La señora Pankhurst pide demasiado.
Y aquí, claro, se plantea un gran dilema. Si no hay violencia, ¿no hay cambios? Y luego también el papel de la mujer, ¿no? Que ella dice, bueno, es que yo confiaba en mi marido, confiaba en el gobierno, y demuestra lo mismo que decíamos, ¿no? Que no puedes esperar nada a cambio cuando estás metida en una lucha. Luego también se plantea el tema de violencia y luego también cuál es el precio de la lucha, ¿no? En este caso de la lucha feminista, ¿no? Que ellas tienen que ir contra marea, ellas tienen que luchar contra todos los obstáculos que les vienen, no solamente por estar metidas en una lucha, sino por ser mujeres. Y de hecho acabamos viendo también que, bueno, pues hay algunas mujeres que no pueden continuar con esa lucha porque tienen otras obligaciones que les están amarrando, que es, pues, por ejemplo, el hecho de ser madre. Pero a mí me parecía interesante lo que decías tú de si es posible los cambios sin violencia. Eso es un... Pues eso, es una cuestión que la historia dice que muy pocas veces han sido posibles grandes cambios como estos sin algún tipo de sangre o de acto violento. Es verdad, yo ahora, por ejemplo, en España, que ahora estamos tanto con este tema, con tema de Cataluña, la revolución de las sonrisas, ¿es posible hacer un cambio así? Yo recuerdo un artículo que había de un columnista ruso en Bloomberg que decía, no, si los catalanes van a fracasar porque no están dispuestos a la violencia, no están dispuestos a luchar con violencia. Y siempre te planteas si esto es real. Es verdad que técnicamente la democracia está para eso, para que los cambios se puedan producir sin violencia, pero es posible. La historia nos enseña que muy pocas veces ha sido posible. Ahora mismo no se me ocurre ningún gran cambio. Algunos a lo mejor han sido con pequeños actos violentos, pero siempre con algún mártir, con alguna llamada de atención radical, o pues eso, ponerte a tirar piedras o en este caso prender fuego a un edificio. Si no, es tan difícil hacer reaccionar a la gente. Sí, con algún episodio de esa naturaleza. Y claro, ahora se acaba de salir el asunto de Cataluña. Hay algunas referencias y algunos oyentes también ponían el foco en esto porque tangencialmente también pues se habla de los derechos, hay que pelearlos porque si no, no se consiguen. Pero independientemente de Cataluña, no quiero mezclar los temas, pero es que claro, no todas las reivindicaciones son derechos, aunque lo parezcan, aunque utilicen fórmulas similares para conseguirlas. Insisto, sin hablar o no de si la autodeterminación o no debiera o no ser un derecho, que eso es una batalla intelectual, un debate bien complejo. Pero claro, aunque yo diga... Porque hay un momento en la película en la que se plantea, dicen, pero las leyes no se lo permiten, y entonces ella dice, no son mis leyes, yo no las he votado. Y dice, pero las leyes, bueno, es igual, otras no las ha votado y las tiene que cumplir, las leyes no se lo permiten. Y dice ella, pues lucharé para cambiarlas. Bueno, pero es que no todas las reivindicaciones, aunque no vengan contempladas en las leyes, son legítimas. Yo puedo decir, lucharé para cambiar la ley que me impide tomar la casa de mi vecino, porque yo no creo en la propiedad privada y he decidido que la casa de mi vecino me va a pertenecer. Entonces, puedo tener una reivindicación personal, pero de ahí a una reivindicación legítima, claro, cuando se habla de derechos es más difícil, porque la línea es más difusa, qué es un derecho y qué no lo es, ¿no? Pero insisto, no todo, aunque se parezca, es exactamente igual, porque... Digo, por no mezclar debates que tienen sus propias complejidades y que tienen sus propias, aunque sí que es verdad que puedan tener aproximaciones, ¿no? Y no, pero insisto que no quiero mezclar los dos debates, siendo que incluso pudieran ser el mismo, o sea, incluso pensando que... Buenos días, Resistencia. Ayer vi la película Las sufragistas con mi hijo de 17 años, que es un niño que está muy sensibilizado ante todo el tema del feminismo, está muy concienciado y nos gustó muchísimo. A él le sirvió para ver de primera mano todas las cosas que yo le contaba sobre los derechos de las mujeres, como antes no tenían derecho, es que ni siquiera los propios hijos, porque la escena de la adopción es desgarradora, y aconsejo a los oyentes que puedan verlos con sus hijos, con sus hijas adolescentes, como me pasó a mí. Me quedo con dos cosas. Una frase que sale al principio que dice, hay que respetar las leyes cuando las leyes, son respetables. Una ley, por muy ley que sea, si no es respetable, no merece la pena ni hay que respetarla, por supuesto. Y la segunda reflexión es que el dolor que necesitan los cambios sociales. En la película, hasta que no hay una muerte, no sirve de nada. O sea, la cárcel, la lucha, y es bastante deprimente comprobar eso. Y un besito para todos. La clave ahí la ponías también, Pilar, cuando decías, bueno, la democracia tiene como objeto precisamente limitar eso. Y
Y eso yo creo que se ve muy bien en la película, porque tendríamos que hacernos la pregunta de, en el momento en que la protagonista va a contar su testimonio y se está valorando, ¿no?, la idea de que puedan votar las mujeres, y al final se desestima, ese momento en el que se desestima, si realmente no se hubiese desestimado, se hubiese desencadenado todos estos actos de violencia. Yo creo que la baza con la que jugaba el gobierno era esa estrategia del miedo, de no van a ser capaces de traspasar esa línea de la violencia. Bueno, pues es que esa línea de la violencia es la que, digamos, divide muchas veces al gobierno con quienes protestan. Y quien antes llega a esa línea de violencia es quien antes va a marcar los tiempos, ¿no? Y al final lo que acaba pasando es que aquí ellas son ellas mismas las que marcan los tiempos. El gobierno acaba perdiendo esa batalla, pero sobre todo porque al final ellas sí que consiguen votar. Es verdad que tienen que pasar unos 10 años desde que ocurre todo esto, pero al final consiguen votar porque han conseguido, digamos, ganar esa batalla al gobierno. Y como decías, esta película también debería servir para que la gente, cuando se plantea si ir a votar o no ir a votar, se reafirmara. Yo simplemente siempre lo he pensado, no simplemente por todo lo que ha costado que los seres humanos todos tuvieran derecho al voto, a que las mujeres tuvieran derecho al voto. Creo que esto sirve también como un gran recordatorio de esa especie de obligación moral que tenemos en recuerdo a tanta gente que luchó, ir a votar. Lo de menos es a quien votes, como si quieres votar en blanco, o si es verdad que las opciones políticas no te convence, pero es tan fácil decir, yo no voy a votar porque son todos iguales. No, por lo menos ejerce ese derecho. Mucha gente dio su vida y mucha gente derramó su sangre para que todos pudiéramos hacerlo, y creo que en este sentido es un poco un pequeño homenaje y una reivindicación a esa obligación, ¿no?, que tenemos. Y sobre todo porque, digamos, que quitarle hierro a este tipo de cosas, quitarle importancia a los derechos que tenemos, sobre todo las mujeres, que nos costó más tiempo conseguirlos. Los derechos los consiguieron un grupo de personas, pero para el resto de la sociedad. Y yo creo que ese premio tenemos que agradecerlo, y muchas veces despreciamos, bueno, pues en el caso del feminismo, ¿no?, despreciamos esa lucha del feminismo porque decimos que no va con nosotras o qué tal. Bueno, esa lucha del feminismo es la que consigue que hoy nosotras podamos votar, y no solamente la lucha feminista, sino la lucha en muchas otras cuestiones que, como decías tú, en general hace que las personas pues tengamos el dinero que tengamos, seamos del sexo que seamos o vivamos donde vivamos, podemos votar y podemos decidir sobre las decisiones políticas. George, pasa, hijo. No te lo vuelvas a llevar, Mott. Déjame verlo, por favor. ¿Quieres que confíe en ti? ¿Con lo que le hiciste a Taylor? ¿Qué me hizo él a mí, Sonny? Durante años. George debe estar conmigo. La ley dice que es mío, Mott. Yo decido con quién tiene que estar. Así es la ley. Hola, Resistencia. Hola, Fernando. Hola, María. Acabo de terminar de ver Sufragistas y la verdad es que me ha tocado mucho el momento en el que llega a casa y se da cuenta de que el niño lo dan en adopción. Qué crueldad, he llorado desconsoladamente. También me toca muy cerca, me acabo de separar y te das cuenta que en realidad hace 100 años o me tendría que haber quedado en aquella relación o hubiera perdido a mi hijo, y es una cosa que es difícil de gestionar. Creo que no nos damos cuenta de lo reciente que es todo en realidad, ¿no? O sea, yo nací en el 80 y nací con democracia, nací con derecho al voto, nunca me he sentido que no podía hacer algo por el hecho de ser mujer, soy científica. Y no valoramos. ¿Por qué no conozco los nombres de esas mujeres que se dejaron la piel? ¿Por qué no los conozco? ¿Por qué conocemos nombres de personas irrelevantes y no conocemos los nombres de estas mujeres? Muchísimas gracias por haber recomendado esta película. Un beso a todos y buenas noches. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. Blood that speaks better word, better loud. Y es una historia real, porque los personajes son personajes reales, de movimiento real, el desenlace es real,
va un spoiler gordo porque es el final de la película, aunque todavía nos queda un poquito más de tertulia sobre este asunto, pero al final uno de los personajes, una de las protagonistas, hay una carrera a caballos en la que participa el rey, una gran expectación, cámaras de cine, estamos hablando de principios de 1900. Están rodando allí todo esto, un gran evento informativo, y ellas deciden que necesitan participar hacer un gran acto público que se visibilice. Y una de ellas decide saltar al lugar donde está transcurriendo esa carrera, y es arrollada por uno de los caballos y muere. La imagen es real y está en YouTube. Esa mujer que salió con una pancarta en las manos era el año 1913, si no recuerdo mal. Es 1913, sí, porque en 1889 fue cuando la líder de este movimiento, junto a su marido, crearon la Liga para el Sufragio Femenino para intentar que las mujeres participaran en los comicios locales. En 1913 fue cuando varias sufragistas lanzaron 2 bombas en la casa del ministro de Hacienda. Por esto fue condenada a prisión una mujer durante 3 años. Bueno, pues, y toda la película transcurre un poco en ese margen de años, pero no fue hasta 1928, es decir, más de 15 años después, cuando finalmente el Parlamento británico aprobó que las mujeres votaran con las mismas condiciones que tenían los hombres. Para no hacerlo de una forma aislada, también hay que decir que no todos los hombres tenían derecho a votar. Incluso se aprueba, además, fue como paulatino, no se aprueba que todas las mujeres pudieran votar, se aprueba de una forma paulatina, ¿no? Sí, digamos que, por lo que hemos estado leyendo, en 1918 se concedió el derecho a voto a todos los hombres mayores de 21 años de edad y las mujeres mayores de 30 años, es decir, los hombres 21 años y las mujeres 30 años, que reunieran ciertas condiciones, como por ejemplo, tener propiedades por encima de cierto valor o ser licenciados o licenciadas universitarias. Es decir, el voto no era una cuestión universal, sino digamos, propiedad de las élites intelectuales. Se consideraba, y ojo, que todavía algunas veces se escuchan esos comentarios, ¿por qué todo el mundo tiene derecho a votar si no todo el mundo está preparado para tomar decisiones sobre esta materia, ¿no? Incluso en la película al final se ve, también van apareciendo las fechas en las que los distintos países luego aprueban el voto femenino, ¿no? Y hay algunas cosas muy llamativas, es decir, Reino Unido, pues eso, en el 28, pero por ejemplo Francia, que siempre se ve como uno de los países, como la cuna de las libertades y de los derechos, hasta 1944 no aprueba el pleno derecho al voto. Otros países es incluso Qatar es en 2003, por ejemplo, según explica la película. Entonces te parece que es una cosa que ya está asumido, que ya está conquistado y no es real. Aquí en España todavía yo recuerdo, pues mi madre, como durante el franquismo, las mujeres no podían tener una cuenta bancaria ellas solas, no podían hacer determinados trámites ellas solas, todavía estaban supeditadas, tenían que hacerlo el marido. No hace tanto tiempo que hemos dado este paso, realmente es bastante reciente, ¿no? Y da un poquito de vértigo esto. Sí, pero de hecho este debate también pasó incluso en la República, en España, entre Victoria Kent y Clara Campoamor, ¿no? Que era el eterno debate que yo creo que también lo habría tenido, y es que Victoria Kent pues planteaba si realmente las mujeres estaban preparadas para votar, porque claro, estarían condicionadas por los hombres por todos los años que llevaban anteriores sometidas a sus maridos. Pero sin embargo, Clara Campoamor sí que es verdad que quería incidir en esa idea de por algo hay que empezar. Y hay que empezar porque ellas tengan ese derecho. Y ahí yo también me pregunto, muchas veces trasladándolo a hoy, a 2017, te planteas, ¿es que todo el mundo tendría que tener derecho a votar por sus capacidades? Evidentemente tiene que tener todo el mundo derechos, porque ¿qué es lo que te capacita a ti para votar? ¿Qué condiciones vas a plantear? ¿Vas a plantear como en la película, bueno, como en la realidad hace tantos años en Reino Unido, que se planteaba por la cantidad de dinero que tuvieses, por si vives en X sitio? No, es que no hay manera de saber si alguien está capacitado. Y luego, aparte, también que el retroceso que hemos vivido y que nos ha llevado a un país como España a retroceder tanto durante los años de la dictadura, plantea también qué hubiese pasado si desde ese momento en que las mujeres pudieron votar en la República Española, si no hubiésemos tenido esos años de dictadura, ¿cómo sería España? ¿Cómo sería la sociedad española? Eso es muy interesante. Sin la dictadura, que limitó tanto los derechos de las mujeres, los sustrajo de tal manera que obligaba, como decíais,
a tener que contar con la complicidad del marido para firmarle simplemente tener una cuenta bancaria, o con la aceptación del marido, No, la autorización. Con la autorización no podía hacerlo sin autorización. La violencia no distingue. Se lleva a culpables y a inocentes. ¿Qué les da derecho a poner en riesgo la vida de esa mujer? ¿Qué le dio derecho? En una revuelta mientras golpeaban a las mujeres a no hacer nada. Es un hipócrita. Yo defiendo la ley. No puedo respetar una ley que yo no he redactado. Esa es una excusa, es lo que tenemos. Rompemos escaparates. Quemamos cosas porque la guerra es el lenguaje que los hombres entienden. Nos han apaleado y traicionado y no nos queda nada más. La guerra es el lenguaje de los hombres, ¿no? Que nos han enseñado. Yo creo que es una frase alucinante que plantea lo que vosotros decíais, ¿no? La necesidad de violencia para que en esa época, en ese momento, les hicieran caso, y luego también la importancia de la prensa, ¿no? Porque el momento que hemos más o menos relatado, ¿no? Del final de la película, en la que acaba viendo una mártir, y por tanto, bueno, pues ya digamos hay una excusa para que el gobierno se sienta presionado y tome cartas en el asunto. Ahí también la prensa juega un papel súper importante, y lo que hace es reflejar la importancia que tiene la prensa, no solamente para la opinión pública, sino también para presionar a un gobierno con una imagen que era algo que nadie podía cuestionar. Sí, porque ahora es verdad que se habla mucho además de la capacidad de crear imágenes, ¿no? De crear algo que luego se pueda utilizar y que visualmente lo diga todo con muy pocas palabras. Y de hecho en la película luego se ve, en YouTube se pueden ver las imágenes reales de cómo la mujer es arrollada por los caballos, y esa es muy potente. Pero es casi más potente todavía la del funeral, que es el funeral que se le da a esta mujer, se convierte en una especie de gran manifestación por los derechos de la mujer. Y además van todas vestidas de blanco. Eso también se ve en la película, cómo todos se organizan para vestirse de blanco, para ir con unas flores, con un determinado mensaje, y las cámaras reflejan eso, recogen eso, y es una imagen tan simbólica y tan potente que sorprende que fueran capaces de idearlo ya en 1913, ¿no? Hoy en día que hay un montón de gente dedicada, pensada exclusivamente, que se dedica a pensar siempre en cómo crear estas imágenes, y ellas lo hicieron casi de una forma espontánea, sin tener en cuenta el valor que eso podía dar, y yo creo que desde luego cuando lo ves te da idea un poco, porque refleja muy bien un poco la pureza y la determinación de la lucha, ¿no? Hola, Fernando, María. Se me vienen a la cabeza dos reflexiones. Una, lo indignada que me siento cuando algunas amigas me dicen que pasan de la política, que no quieren votar. Es que me parece que con la historia que tenemos detrás, votar no es una elección, es una obligación para las mujeres. Cuanto más influyamos en las leyes, más humanas serán. Y también pienso lo difícil que ha sido y que sigue siendo la concienciación y perder el miedo, porque aún hay muchas buenas hijas del patriarcado que sentimos, yo no, pero que sienten que los hombres nos hacen un favor permitiendo que invadamos sus espacios, y nos sentimos pues un poco como de prestado. Y siempre recuerdo la madre de una amiga que decía: las mujeres son las que tienen la culpa del paro porque les han quitado los trabajos a los hombres. Y así estamos. Todavía hay tantas hijas del patriarcado. Venga, un beso. La forma de tratarlas es cada vez más brutal, señor. ¿Cuál es la alternativa? No podemos ser rehenes de sus amenazas. Lo peor será que no cedan, señor. Si muere alguna, tendremos las manos ensangrentadas y ella es su mártir. Eso no debe ocurrir. O la señora Pankars habrá vencido. En esto mismo que decía esta oyente, hablaba precisamente de lo que estábamos hablando hace relativamente pocos minutos, que era la necesidad, ¿no? Dice, es que las mujeres es prácticamente una obligación. Y es algo que a mí me dijo mi madre después de ver esta película. Yo no la había visto. Y me dijo, dice, solo te diré una cosa. Dice, no te voy a hacer ningún spoiler, no te voy a contar nada. Dice, pero solo te diré una cosa. Dice, manda narices que haya mujeres que todavía se planteen la idea de no ir a votar en unas elecciones, ¿no? Voten lo que voten, ¿no? Pero es alucinante. Y luego también, bueno, pues la parte de mártir yo creo que al final es fundamental en el objetivo de esta lucha. Yo luego sí también hay una reflexión que no tiene tanto que ver con el feminismo, pero que me deja esta película, y es que, vista con los ojos de 2017, ¿te parece algo tan obvio que las mujeres tienen derecho a votar? Igual que nos parece
obvio que la esclavitud es una aberración, que los negros también tienen que tener los mismos derechos, los homosexuales, pero a mí lo que me preocupa es qué cosas, claro, con la perspectiva histórica es fácil verlo o es más evidente, pero qué cosas ahora, hoy, vemos como normales o al revés, vemos como aberrantes, que el tiempo y digamos la evolución van a cambiar, ¿no? Siempre me pregunto eso, ¿qué dirá el futuro de nosotros, ¿no? Dirán, pues en 2017 parecía muy normal esto, no sé exactamente qué puede ser, pero sí me parece interesante esto, ¿no? Como con la perspectiva y echando la mirada atrás, algunas cosas que parecen tan obvias, entonces evidentemente no lo eran, pero de hoy, ¿qué habría que cambiar? ¿Qué puede estar ahí un poco? Yo creo que la película es tan redonda porque plantea muchos debates paralelos. Uno es ese, que es formidable. Otro tiene que ver cómo se consiguen las conquistas, ¿no? Y esa forma de revolución y qué es lo que consigue torcer el brazo de lo cultural, del gobierno, de las instituciones. Y otra tercera pata, que es la principal porque es el epicentro de la película, es la gran batalla de las mujeres por los derechos de la igualdad y esa gran conquista que aún así sigue todavía teniendo muchísimas asignaturas pendientes, ¿no? Pero es verdad eso que dices, Pilar, porque finalmente somos prisioneros del tiempo que vivimos. Por eso cuando se trata de explicar el pasado con la mirada del presente se comete lo que se conoce como la falacia del historiador. Hoy todos damos por hecho los derechos de las mujeres, también la sociedad es diferente. Entonces las mujeres no trabajaban, por lo tanto se miraba desde una óptica totalmente diferente también, pero además tenía todo ese peso cultural, ¿no? Yo también me lo pregunto y por eso antes no quería introducir, pero de forma provocadora también introducía el asunto catalán, porque algunos oyentes además ponían el foco en esto. Lo que sí que creo que es muy importante, porque no siempre tenemos la capacidad de mirar a la historia, de mirar al futuro y prever qué puede cambiar, ¿no? Pero sí tenemos que hacernos preguntas. Estaremos siendo prisioneros de nuestro propio peso cultural y esto con Cataluña nosotros hemos intentado hacer el ejercicio aquí. Por eso hemos intentado ser, digamos, comprensivos ante las demandas ajenas, más allá de las percepciones personales, ¿no? Porque es verdad que hay un reto, distanciarse un poquito de la presión cultural, del peso de la historia, de lo que nos dice el sentido común, que siempre es prisionero también de esos otros conceptos, ¿no? Y es verdad, es un buen punto de vista. Una cosa que expresa muy bien la película es que nadie nace revolucionario, se va haciendo poco a poco, ¿no? Y que las mujeres se van empoderando, y en la medida que se van empoderando y que van sabiéndose que tienen el control para ciertas cosas, pues ganan otras conquistas, otros territorios también. Por cierto, una cosa que sacasteis el otro día en la comida, después del programa del feminismo nos fuimos a comer y salió una conversación interesantísima de algunas cosas que todavía están presentes, cotidianas, que le ocurren a los hombres. Por ejemplo, ese chico que en una discoteca dice, oye, me marcho porque me están esperando en casa. Y siempre sale algún comentario y lo va a identificar perfectamente toda la audiencia, que te tienen atado en corto, ¿no? Porque lo que se considera culturalmente aceptable es que tú ates en corto, no que te tengan atado en corto. Pero ni siquiera es eso, sino no se considera aceptable que es que tengas una responsabilidad también con alguien con quien convives, de llegar a una hora o de tener una cierta... Y eso hay un momento que la película lo expresa perfectamente. Claro, cuando pasa en una discoteca se produce en otro tono y como está asimilado culturalmente nos parece normal. Pero cuando pasa de esta otra manera lo vemos más evidente. Tu mujer es una vergüenza, Sonny. Deberías mantenerla bajo control. La policía está poniendo a esas zorras de rodillas. Al menos Maud se acostumbrará a eso. Claro, esta película al final también plantea la presión a la que se ve sometido un hombre por parte de la sociedad machista y por esa cultura machista que a él le han inculcado desde pequeño. Y de hecho, yo creo que hay dos perfiles, ¿no? Uno que es el marido de la protagonista, que digamos que cede a esa cultura machista y a esa sociedad machista hasta el punto de que, pues digamos que secuestra, porque en realidad secuestra a su hijo y no deja que su madre lo vea y lo acaba incluso dando en adopción. Pero luego también tenemos la otra figura de la que hemos hablado también aquí, que es el marido que apoya a una de las sufragistas que de hecho, lo pasa realmente mal, ¿no? Porque también se ve en la tesitura de que la quiere tanto que ve que, digamos, otro acto violento puede acabar con ella, ¿no? Pero luego lo que hablabais de
de qué nos puede hacernos plantear, de qué preguntas nos podemos plantear a la hora de pensar cómo mejorar la vida, en este caso de las mujeres, en la actualidad. Bueno, yo creo que me ha venido la idea que nos daba Nuria Varela de esa falsa igualdad, ¿no? Del peligro que tiene pensar que vivimos en igualdad y sobre todo de un inconformismo. Y esto ya, digamos, a nivel general de cualquier tipo de tema, no solamente en el caso del feminismo, ¿no? La necesidad de ser inconformistas y de pensar que las cosas pueden cambiar y pueden mejorar y que no tenemos por qué quedarnos en un rincón sin tener que hacernos preguntas, porque hacerse preguntas significa enfrentarte a esa estrategia del miedo de los que gobiernan, ¿no? Pero yo creo que esa necesidad de creer que se pueden cambiar las cosas tiene que ir mucho más allá y tiene que plantearse sobre todo contra lo que comentábamos esta semana precisamente en el caso de Twitter, ¿no? Que es ir en contra de esa gente que quiere matar al mensajero, ¿no? En el caso de Twitter quieren acabar con una herramienta que también sirve para expresar tu libertad de expresión. Quieren matar al mensajero muchas veces pues demonizando el feminismo para que tú no tengas esa necesidad ni ese inconformismo ni esa necesidad de querer mejorar las cosas, que al final yo creo que es lo que plantea la película, ¿no? Que en cualquier época siempre habrá gente con ganas de querer cambiar y de querer mejorar su vida a futuro. Y hay que hacerse preguntas siempre. Yo creo que decías, siempre hay que cuestionarse las cosas. En este sentido, yo, por ejemplo, mis hijos me dan muchísimas lecciones, ¿no? De cómo preguntan las cosas, cuestionan, te hacen replanteártelo, porque es verdad, muchas de las cosas que damos por obvias o por asumidas no lo son, y a veces es un ejercicio muy sano y que te puede reportar mucho más de lo que parece cuestionártelo, ¿no? Y hay un gran ejercicio de aprendizaje. Uno está pendiente, otro lo vamos haciendo poquito a poco y hay que ser tolerantes con el aprendizaje y no se aprende deprisa, no se aprende rápido y para aprender se cometen muchos errores al principio y ser un poco tolerante al error cuando hay voluntad de aprendizaje, porque es verdad que tenemos mucho que aprender y en ese sentido yo quiero daros las gracias hoy a vosotras dos que estáis aquí presentes porque enriquecéis la mirada ajena y enriquecéis a este programa, lo hacéis mejor programa, así como a las oyentes de este espacio de la cafetera que han sido tan insistentes durante tanto tiempo en que se coloque el foco sobre esta gran batalla y que tiene tantos perfiles y tantas cosas para hablar. Así que muchísimas gracias María, Pilar. Muchas gracias por esta semana. Es la segunda vez que abordamos este tema, no va a ser la última porque además es un tema que tiene que estar presente de forma transversal en el programa. Y nos vamos a marchar así. Muchísimas gracias a todas las mujeres que escuchan este programa, a todos los hombres que entienden que hay que poner la mirada más allá, que hay que hacerse preguntas, como decía Pilar, y nos volvemos a escuchar el lunes, 2 días, fin de semana. Ahora vamos a poner un tuit con varias películas para elegir. A ver, en unas horas ya sabremos cuál es la película elegida para la semana que viene, a ver qué temática toca y bueno, la audiencia es soberana. Nos vamos, pasad un buen fin de semana, portaos mal, disfrutad y el lunes volved aquí donde os esperan las tazas de café humeantes de la cafetera. Si estás escuchando esto eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. To carry me, you call me yours, you call me free.